En estos encuentros, la Cámara, pues además de presentarles el informe de resultados de sus 2 últimos años de gestión, también da cuenta de ese compromiso que tiene con ustedes, los empresarios, y con sus empresas, con un espacio académico casi siempre internacional de alto nivel. En esta ocasión, el invitado va a ser el experto español Álvaro González Alorda. Él nos va a hablar sobre la gestión de la innovación, competencias para transformar. Su intervención presenta un modelo de competencias para gestionar la innovación y una metodología para liderar una transformación desde adentro a través de los mandos medios. Queremos contarles muy sucintamente algo de la trayectoria del señor González Alorda. Él es cofundador de Emergap, una consultora especializada en transformación de organizaciones y en gestión de la innovación. Ha colaborado con más de 100 empresas en 20 países. Por supuesto, solo queremos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, Claro, Colombia, Pfizer en Chile, Tech de Monterrey en México, Cope Servidores de Costa Rica, también Indetex de España y Citywise de Inglaterra. Es profesor de innovación de ISEM en la Universidad de Navarra, España, profesor asociado del Instituto de Empresa Business School en España y profesor visitante de INALDE Business School en Colombia, entre otras escuelas de negocios. Se ha formado en la Universidad de Navarra, en IS Business School y en Harvard Business School, y es autor de los libros Los próximos 30 años y The Talking Manager. Sin más preámbulos, recibamos con un caluroso aplauso a Álvaro González Alorda. Bienvenido a Medellín, señor González. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí en Medellín. Estaba haciendo números. La primera vez que vine a Colombia fue hace 10 años y vine aquí, a Medellín. Y haciendo números he visto más o menos que en estos años he tenido la fortuna inmensa de venir unas 50 veces a este país. Y así que lo que yo os voy a contar hoy lo hago en misión de mensajero. Son aprendizajes de la oportunidad excepcional de trabajar con empresarios y con directivos como vosotros de todo este país y de otros países. Así que como mensajeros traigo algunas ideas que nos puedan ayudar a pensar cómo introducir la innovación de modo sostenible en nuestras organizaciones. Cómo salir de logro una innovación hoy, pero mañana me vuelvo a desactualizar. Es cómo transformamos organizaciones para que sean organizaciones innovadoras, no organizaciones que puntualmente innovan. Y este es el mensaje central con el que vamos a trabajar hoy. Si solamente tuviese 3 minutos para dar esta sesión, este es el mensaje. Hoy en día no hay escasez de gestores. Das una patada y aparecen cientos de personas que tienen capacidad de gestión. Hoy en día lo que hacen falta son líderes que tengan la capacidad de transformar. ¿Qué significa capacidad de transformar? Capacidad de transformar es la capacidad de reinventar un modelo de negocio que está en declive estructural. Capacidad de transformar es la capacidad de rediseñar procesos complejos que envuelven a muchas personas, y no solo en un papel, sino también la capacidad de reconquistar el entusiasmo del equipo. Y digo reconquistar porque en una empresa, en una institución, después de un cierto tiempo trabajando juntos, se produce un desgaste. Hay codazos, hay golpes, hay momentos difíciles. Y el clima se deteriora. Alguien con capacidad de transformar es alguien que tiene la capacidad de reconquistar el entusiasmo de los colaboradores. Y por poner otro ejemplo de transformación, capacidad de transformar sería también la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Mira a tu alrededor. No te tienes que ir muy lejos, posiblemente en tu familia, en tu contexto de amigos, en tu empresa, en tu equipo, en el barrio en el que vives, en tu país. Hay desencuentros, hay conflictos. Y las personas que tienen capacidad de transformación son personas que tienen la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y esta capacidad de transformación, yo diría que se da en directivos y empresarios como vosotros,
que alcanzan lo que podríamos llamar un estado de flow. ¿Qué quiero decir con este estado de fluidez? Este estado de fluidez que hace falta para transformar se alcanza cuando tú te encuentras físicamente bien, y esto es importante, psíquicamente también te encuentras bien, te encuentras con salud, te encuentras también con algo muy importante que es paz interior. Cuando una persona se encuentra en esas condiciones, la calidad de sus ideas, la calidad de sus juicios, su perceptividad de la realidad y de otras personas, su capacidad estratégica es mucho más afilada. Por eso tenemos que cuidar mucho a los líderes de las organizaciones, o los líderes de las organizaciones nos tenemos que cuidar mucho de estar en el estado que requiere la gran tarea de transformación que tenemos en nuestras empresas, en nuestras familias, en esta maravillosa ciudad, en este maravilloso departamento, en este país. Vamos a ir desglosando estos conceptos a lo largo de esta sesión, pero antes que nada quisiera ubicarme un poco acerca del segmento que tenemos aquí. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, conocéis la relación que hay entre estos dos objetos? Por favor, levantad la mano. Bien. A los que no han levantado la mano, gracias por insultarnos con vuestra juventud. Esto era un mecanismo muy práctico para rebobinar cassettes hace no demasiado tiempo. Segunda pregunta es, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado, aunque solamente sea una vez, una máquina de escribir? ¿Sí? Muy bien. Otros las habéis visto en museos. Era una cosa muy práctica para producir textos. En tercer lugar, ¿cuántos de vosotros habéis experimentado ese viajar desplegando un mapa de bolsillo tradicional? ¿Sí? Bien. Entonces, de manera genérica podemos decir que los que estamos hoy aquí en esta sala pertenecemos a la misma generación, una generación que yo llamaría la generación puente. Y somos la generación puente porque hemos sido la única generación en la historia, y no habrá otra, con el reto formidable de atravesar el puente desde el mundo analógico al mundo digital. No hay ninguna otra generación en la historia que se haya encontrado con semejante reto. Se puede decir que los que estamos hoy aquí, reunidos a través de la Cámara de Comercio, somos parte de esa generación de la historia de la humanidad que ha estado sometida a mayor nivel de cambio. A ninguna otra generación en la historia se le ha pedido aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Y una de las cosas que se nos pide en este contexto en el que estamos no es solamente que gestionemos bien nuestras organizaciones, es que tengamos una velocidad de transformación y de regeneración de nuestras empresas y de nuestras instituciones que da verdadero vértigo. Quisiera también haceros alguna pregunta para ubicar la situación en la que nos encontramos hoy, en la que se encuentra cada una de vuestras empresas. Me gusta utilizar estas matrices, que sabéis que las escuelas de negocio, si no ponemos las cosas en matrices, parece que no podemos seguir hablando, ¿verdad? Y tenemos como dos ejes. Por un lado, competencia alta y baja, que eso se entiende con mayor claridad. ¿Qué significa que un mercado es estable? Un mercado es estable cuando no cambian las reglas del juego, cuando la manera de competir hoy se parece mucho a la de hace 10 años. Y tiene pinta de que en los próximos 10 años la manera de competir va a ser muy semejante a la de hoy. ¿Qué hace que un mercado sea inestable? Suele haber tres factores que cambian las reglas del juego en un mercado haciéndolo inestable. En primer lugar, están los cambios regulatorios. Pequeños cambios regulatorios pueden tener enorme incidencia y generar mucha inestabilidad en tu sector. La segunda dimensión que genera inestabilidad son cambios en la tecnología. Los cambios en la tecnología utilizada por otros competidores de una manera más eficiente ponen patas arriba un sector y deja tu modelo de negocio obsoleto con cierta velocidad. Y en tercer lugar, hay cambios en el comportamiento de la demanda. Y esos cambios en el comportamiento de la demanda a veces suceden igual que la tripulación de un barco que está hundiéndose, que se arriman todos a un extremo llevados por el pánico y ponen en peligro de hundirse todavía más rápido. Y a veces la demanda se comporta así en nuestros sectores. En muy pocos meses o en tal vez 1 o 2 años cambia dramáticamente la demanda que tradicionalmente funcionó de cierta manera en este sector.
Así que, si tú ves que en tu sector hay cambios regulatorios, está habiendo cambios tecnológicos que impactan la manera de competir y de trabajar, y hay cambios en el comportamiento de la demanda, tiene más pinta de que te encuentres en un mercado inestable. Así que ahora quisiera preguntaros a mano alzada, ¿cuántos de vosotros pensáis que vuestro sector es un sector que es estable? Es decir, no están cambiando las reglas del juego, la manera de competir hoy es igual que la de dentro de 5 años, pero que además es competencia alta. ¿Alguien levanta la mano por esta opción? No veo ninguna. Una mano. Muy bien. Estable y competencia baja. Tu sector no está sometido a la disrupción y además hay competencia baja. ¿Alguna mano? Bien, me alegro de que no haya ningún monopolio en la sala, porque eso suele ser, cuando no cambian las reglas del juego y hay competencia baja, puede ser que tú pongas las reglas del juego y no dejes entrar competidores, ¿no? Eso es propio de los monopolios. Nos movemos a la columna de la inestabilidad. ¿Cuántos de vosotros os encontráis en una situación de competencia baja, pero estáis percibiendo cambios sustanciales en la regulación, en la tecnología y la demanda? ¿Levantad la mano? Bien, hay un pequeño grupo de que considera que está en la inestabilidad, pero con competencia baja. ¿Y cuántos estáis en la cuarta opción? Competencia alta e inestable. Bien, la gran mayoría. O sea, estamos aquí. Tengo que confesar que esa cruz que tengo en la diapositiva no la he puesto yo ahora por un cierto truco de PowerPoint, es que no la he cambiado más o menos en 5 años. Y da igual el país, y da igual el sector, porque prácticamente todas las empresas se encuentran hoy en esa situación. ¿Y cuál es la estrategia que te pide el mercado en esa situación? Hagamos un recorrido rápido. En mercados de competencia alta, pero estable, no cambian las reglas del juego, la competencia es fuerte, tiene mucho sentido poner foco en mejores resultados que la competencia, mejorar la productividad y ganar al competidor. Tiene sentido. Por supuesto, estas estrategias no son excluyentes, son compatibles, pero siempre hay algo que es la punta de lanza de la estrategia. Mercados de competencia baja pero estables, tiene sentido hacer un foco más interno para reducir los costes y así mejorar la rentabilidad. En cuanto te metes en el terreno de la inestabilidad, los procesos se convierten en algo crítico. La manera que tenemos de hacer las cosas, de organizarnos internamente, de conectar con los clientes, procesos comerciales, de producción, de marketing, de cualquier tipo. ¿Y cuál es la estrategia adecuada en mercados de competencia alta y de notable inestabilidad? Pues está en boca de todos, es la innovación. Pero la innovación, vuelvo a decir lo mismo, no es la innovación puntual de diseñar un modelo de negocio hoy, es la capacidad de regenerar tu modelo de negocio constantemente al ritmo del mercado. El mercado suele ser como estas cintas que hay en los gimnasios para correr. Y van a una velocidad, y o tienes la capacidad de subirte encima y correr a la misma velocidad, y si no corres a la misma velocidad te caes. Por eso necesitamos capacidad de transformar nuestras organizaciones. Pero bien, ¿qué es lo que nos encontramos en muchas empresas? Es que puntualmente tienen esa capacidad, pero les falta esa capacidad para la innovación sostenible. Y vamos a hablar de algunas claves para generar una organización fuerte, con musculatura, para implementar la innovación de modo sostenido. Básicamente, en una transformación tenemos dos grandes dimensiones. Por un lado, la estrategia, lo que pasa ahí fuera, y es importante cuando te encuentras en mitad de una tempestad, es saber el tamaño de las olas, la velocidad del viento y cuánto va a durar esta tempestad. Pero hay otra dimensión muy fuerte, que es la dimensión interna. ¿Tiene mi equipo las capacidades para manejarse en mitad de una tempestad? ¿Tiene mi organización las competencias para navegar en semejante tempestad? Vamos a ver las dos cuestiones, empezando por cuestiones más estratégicas. Os lanzo la pregunta, ¿se puede ser grande y ágil al mismo tiempo? Realmente, por poder se puede, pero no conocemos a mucha gente muy grande y muy ágil, ¿verdad? Es inusual. De hecho, la obesidad organizativa genera 3 síndromes muy peligrosos, y la obesidad organizativa se da en cuanto una empresa deja de ser una mini pyme y se convierte en una pyme. Empezamos a crecer y empezamos a generar esos síndromes acompañados del crecimiento y de la gestión de un equipo humano más grande. El primero podríamos llamarlo el síndrome de la incrementalidad.
El síndrome de la incrementalidad es básicamente que mientras hay algunos innovadores, emprendedores que están desarrollando propuestas que cambian las reglas del juego, tú sigues pensando de modo incremental en tu sector. Uber no lo ha diseñado ninguna empresa de alquiler de coches. Y mientras las empresas de alquiler de coches, o tal vez de taxis, están pensando en otra cosa, hay unos emprendedores reinventando esa industria. Así que, muy típicamente, las empresas empiezan a generar esta obesidad, se manifiesta en que el portfolio de innovación es puramente incremental. Son mejoras al mismo modelo que traíamos, sin entender que hay otras posibilidades de modelo de negocio en nuestro sector. El segundo síndrome es el síndrome de la Torre de Marfil, que no hace falta tener una organización demasiado grande para que se presente. Y es ese síndrome en el que la alta dirección se sube a la Torre de Marfil, diseña el futuro y de cuando en cuando baja de su Torre de Marfil a dar instrucciones a la organización para que ejecuten lo que ellos han pensado. Y eso genera un tercer síndrome, porque hay un grueso muy grande de la organización que no participa en el diseño de la estrategia de futuro, sino simplemente en la ejecución. Y es gente, los mandos medios. Es gente crucial en una organización. La calidad de una organización depende de la calidad de los mandos medios. Y muchas veces los mandos medios son esas águilas metidas en jaulitas que solamente pueden tener un vuelo corto porque el modelo organizacional es un modelo donde todo se cocina en la alta dirección. Y esa organización está enferma y descapitalizada porque el talento no se despliega. Y esto pasa a veces en organizaciones muy pequeñas, donde hay un líder muy visionario que lo piensa y lo decide todo, sin hacer a otros partícipes del diseño de la estrategia de futuro. En consecuencia, se genera un tercer síndrome, que es cuando la gente no participa en el diseño, cuando el potencial humano no se puede desplegar, no hay contexto para desplegarlo, hay quejas, hay chismes, hay excusas, hay indisciplina, dispersión. Independientes. Independientes son estos que ya saben cómo manejarse en tu empresa. Saben cómo es el jefe, saben que los lunes viene muy emocionado porque tal, pero luego los jueves tiene... Y entonces ya más o menos saben manejarse, pero no le ponen el alma a lo que hacen. Y eso es una enfermedad que tenemos que zarandear a través de una transformación. Cuando una empresa hace un autodiagnóstico y se da cuenta de que de alguna manera tiene estos síndromes, portfolio de innovación muy incremental, decisiones tomadas prácticamente solo por la alta dirección, el clima está deteriorado porque la gente no puede desplegar su talento. Entonces viene una agitación importante, tenemos que cambiar, tenemos que radicalmente cambiar esta organización. Y entonces se ponen en marcha programas de cambio y de transformación que son tan complejos, que son como un Big Bang, que lo quiere cambiar todo de una vez. Y la realidad es que los cambios organizativos requieren tiempo, requieren metodología, requieren liderazgo. No es tan fácil, hay que acertar. Por eso, lo que acaba pasando en muchas organizaciones se parece a este postre al que llaman muerte por chocolate. Debe ser que tiene todos los chocolates del mundo. Y posiblemente lo que pasa en muchas organizaciones es que ante la necesidad de transformarse, se ponen en marcha muchas iniciativas que no están bien cosidas. Los de innovación lanzan un programa, los de gestión humana hacen unas conferencias, los de estrategia ponen en marcha un comité y entonces la gente está recibiendo constantemente el mensaje, usted se tiene que transformar, Oye, deje de decirme que me transforme y dígame un camino sencillo para lograrlo. ¿Cómo ponemos en marcha una transformación con una herramienta sencilla? Que no acabemos sirviendo a la herramienta, a la metodología, a la gran consultora que nos plantea un modelo de trabajo que al final le servimos a ella, sino es cómo hacemos esto sencillo. Y eso es de lo que vamos a hablar. 7 claves para meter una transformación en una organización que desplieguen las competencias y las capacidades que requiere una organización para ser innovadora de modo sostenido. El primer punto es una metodología simple de transformación y de innovación. Tan simple que si no cabe en una servilleta de papel, posiblemente es demasiado compleja. Aquí os presento un modelo que es síntesis de muchos modelos y de muchas experiencias de innovación en el mundo, pero básicamente es meterle una transversalidad, una velocidad lateral a la organización que se suele mover con la verticalidad de cada función, cada área trabaja para su ritmo. Así que en un momento determinado tienes que sentar a tu organización y resetear las prioridades estratégicas en un workshop donde
repiensas colaborativamente con los mandos medios cuáles son los retos que tiene esta organización en los próximos año, año y medio, tal vez 2 años. Cuando una empresa tiene un poquito de tamaño, normalmente hace falta montar una oficina de transformación que coordine los resultados de ese workshop, que son prioridades claras, 4, 5, no muchas más. No pueden ser prioridades estratégicas 12 o 15. Eso es un inventario de cosas que hay que hacer. Una empresa a la que a cualquier empleado le tocas en la espalda y le preguntas cuáles son las prioridades estratégicas de esta empresa y no es capaz de decírtelas instantáneamente, es una empresa que no tiene claridad estratégica. Por tanto, necesitamos que sean 3, 4, 5 prioridades. Y de esas 3, 4, 5 prioridades necesitamos diseñar proyectos que mejoren la organización y que exploten la posible innovación que hay en nuestro sector. Hay que definir, hablaremos de esto un poquito más adelante, hay que tener un reto muy claro que movilice la organización, hay que montar equipos transversales para impulsar estos retos, equipos que rompan la lógica de los silos de las áreas independientes y hay que hacerle un seguimiento a los proyectos. Básicamente estos son los elementos básicos. Pero una transformación empresarial no es una cuestión de pura metodología. Una transformación empresarial requiere la artesanía de adaptar una metodología simple a la realidad específica de esta empresa. Por eso muchas veces buscamos como una guía que nos resuelva todo, como una gran hoja Excel con todos los puntos a seguir. Y esto es un trabajo artesanal que parte de una metodología sencilla. Por tanto, esa es la primera idea, metodología simple. La segunda es desarrollar competencias en el equipo. En mi experiencia de trabajo con organizaciones muy diversas, muchas de aquí de Colombia por fortuna, lo que he visto es que hay competencias básicas de transformación que están ausentes en el equipo. Quisiera presentaros un modelo de 12 competencias básicas agrupadas en 4 grupos que nos pueden ayudar a identificar cuáles son esas fortalezas o competencias que requiere nuestro equipo, que requerimos tú y yo para ser capaces de transformar. El primer grupo son 3 competencias estratégicas. La segunda son de liderazgo, de comunicación y de colaboración. Primera competencia sería la capacidad de diagnóstico. Ante algo que es complejo, que tiene varias dimensiones, que tiene historia, el que diagnostica bien, con gran simplicidad identifica 1 o 2 palancas que si las movemos cambiamos este problema. Si no diagnosticas bien te puedes pasar 6 meses, 1 año echando carreta, hablando y hablando sobre un tema sin meterle la claridad estratégica. Diagnosticar bien. Es una cualidad que no está muy presente, digamos, en general en los mandos medios de las organizaciones y a veces también en la alta dirección. La segunda es diseño de proyectos. Estamos muy acostumbrados a trabajar en el día a día. Nos hace falta desarrollar la capacidad de trabajar como llevando 2 naranjas en el aire. Una es el día a día y otro en proyectos. Esto es una dinámica que se da con poca frecuencia en las organizaciones porque son muy demandantes en el día a día. Pero diseñar un buen proyecto en torno a algo que hemos diagnosticado y meterle un proceso de tal manera que una organización moderna es como un monstruo que come de todo. Ante cualquier reto, interno o externo, le lanzas a la organización ese reto y la organización inmediatamente monta un equipo colaborativo de distintas áreas que diagnostica bien ese reto, lo arma como un proyecto, le mete un proceso, semanas después te da victorias tempranas y meses después dice, misión cumplida, ¿cuál es el siguiente reto? Eso es una organización contemporánea, con esa musculatura de transformación. Una organización, vamos a decir, analógica o antigua, es una organización que ante ese reto se pasa 6 meses discutiendo que tiene que hacer algo. Y cuando se pone a hacerlo, no monta la estructura adecuada matricial o diagnostica de una manera demasiado compleja. Y 1 año y medio después seguimos hablando de lo mismo. Por tanto, esta capacidad es muy importante, son capacidades estratégicas. En segundo lugar, nos hace falta ganar en 3 capacidades de liderazgo. La primera es integridad, de la que hablaré un poco más profundamente después. La segunda es cercanía. Y con la cercanía no me refiero a la calidez latinoamericana. Con la cercanía me refiero, aquí con gran facilidad en el mundo latino nos damos abrazos, somos cercanos, nos acogemos. Y eso está muy bien. Con cercanía me refiero a la cercanía a los datos y a la realidad. Es dejar de dirigir la organización como un francotirador disparando emails desde la distancia. Es acercarte a la gente, es acercarte a la realidad, acercarte a los datos, saber lo que está pasando.
hablar con la gente. En tercer lugar está el feedback. Y pongo el feedback con la retroalimentación, me refiero a esa capacidad que tenemos que desarrollar de decirnos cosas en las que podemos mejorar. Abiertamente, no basado en que yo tengo una jerarquía y te estoy haciendo una evaluación del desempeño. Esos son procesos de gestión humana. Me refiero a esa capacidad entre colaboradores de distintas áreas de decirnos, oye, ¿sabes qué te digo? Esa presentación que hiciste el otro día no estaba bien estructurada. Si quieres, trabajamos juntos para hacerla mejor. Ese feedback es poder decirle a alguien, me parece que ese intercambio de emails que habéis tenido está un poco envenenado. Yo creo que es mejor que te acerques a hablar con la otra persona. Ese feedback puede ser encontrarse con una persona que está generando conflicto en un equipo o una persona que está siendo indisciplinada y alguien tiene que acercarse a decirle, oye, tienes que darte cuenta que tu falta de puntualidad o tu falta de atención en las reuniones, te dedicas a manejar tu celular cuando otros están hablando. Eso es disruptivo en el equipo. Entonces, necesitamos esa capacidad de poder decirle a un colega, aquí tienes una oportunidad de mejora. Y para desarrollar esa capacidad hay que desarrollar un nivel de confianza muy alto. Porque si no desarrollamos esa confianza, el feedback se ve como un ataque. ¿Habéis visto algún deportista de élite que no reciba feedback cada día, después de cada partido, después de cada... analizan el vídeo y le dicen en qué puede mejorar? Somos deportistas de élite en las organizaciones. Necesitamos que nos digan muchas cosas pequeñas, medianas y algunas grandes en las que podemos mejorar. Una organización sana es una organización en la que nos decimos las cosas a la cara y no nos acuchillamos por la espalda, con pequeños comentarios tomando un tinto o con WhatsApps. Es esa capacidad de decirnos las cosas cara a cara. En tercer lugar, competencias de comunicación. A veces se llama a estas competencias soft skills o competencias blandas, y no tienen nada de blandas. Porque si no desarrollas la capacidad verbal de explicar algo simple, claro, sin rollo, se pierde fuerza estratégica en tu organización. ¿Eres capaz de explicarme esto en 3 minutos? No emplees 33. Comunicación escrita. Saber escribir buenos documentos, saber escribir bien el asunto de un email, saber armar y estructurar bien la información. Parece muy elemental lo que estoy diciendo, pero introducimos enorme ruido en nuestras organizaciones por la incapacidad de estructurar verbalmente o por escrito el contenido de una manera sencilla y resumida. Producimos informes que nadie se lee, presentaciones kilométricas que tampoco nadie se lee. Tenemos que ser maestros de la simplicidad y de la brevedad y de la claridad. Diseño de presentaciones y de eventos. Empecemos con presentaciones. Nos pasamos el santo día haciendo presentaciones para contarle a equipos lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Y normalmente las presentaciones corporativas entran en un espacio entre lo horrible y lo insoportable. O sea, es una cantidad de bullet points que no hay quien lo aguante, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a utilizar estas herramientas para comunicar con simplicidad y con claridad a nuestros equipos lo que queremos que hagan. También digo diseño de eventos porque los eventos corporativos suelen ser una gran oportunidad para comunicar. Y muchas veces esos diseños pues, son muy de llenar la agenda de cosas y al final, ¿cuál era el mensaje que queríamos enviar con este evento? No, es que hemos enviado tantos que al final no quedó ninguno. Ese arte de comunicar a través de eventos pequeños, medianos o grandes con clientes internos, etc. Y finalmente, herramientas o competencias de colaboración. Una de ellas es gestión de equipos matriciales, la capacidad de liderar un equipo sin necesidad de ser jefe de nadie. La capacidad de trabajar con personas de otras áreas y de coordinarte con ellas sin acudir a tus galones de general. Gestión de reuniones y de workshops. Más o menos el 50% de lo que hacemos en las organizaciones es reunirnos. Y normalmente las reuniones que se organizan en las empresas son ineficientes porque no tienen agenda clara, porque hay personas convocadas que no deberían estar, porque no tomamos decisiones ejecutivas, porque no hay un facilitador que estructure la conversación generando inteligencia colectiva. Entonces, tenemos algo muy específico que transformar, que es nuestro modelo de gestión de reuniones, porque normalmente tiende a una ineficiencia extraordinaria.
Y la última competencia es herramientas de colaboración 2.0. Dejadme decirlo así. Una organización que a día de hoy su sistema de gestión de la comunicación básicamente consista en enviarse emails con archivos adjuntos es una organización antigua, una organización analógica en un mundo digital, en el que hay plataformas formidables de trabajo colaborativo que aceleran la velocidad de crucero de una organización. Trabajar sobre documentos compartidos, estar constantemente, sin reunión presencial, avanzando en los proyectos. De otra manera, el único modo que tenemos para que avancen los proyectos es a golpe de reunión presencial. Y eso paraliza a una organización. Tenemos que ser maestros en el uso de estas nuevas herramientas que tenemos en nuestras manos a día de hoy. Bien, habría mucho que hablar sobre estas competencias. Quería exponerlas brevemente, pero estas competencias, en mi experiencia, son las competencias básicas para poder abordar una transformación en cualquier género de organización. Y cuando tenemos una metodología que ayuda a desarrollar estas competencias, pues la sincronicidad es fabulosa. Una metodología simple que nos ayude a mejorar en competencias de transformación. Lo dejamos por aquí y pasamos a la tercera clave, que sería crear sentido de urgencia. Seguramente recordáis esta historia. El 15 de enero de 2010 hay un avión de US Airways que aterriza en el río Hudson. Como sabéis, el avión despegó del aeropuerto de La Guardia y pocos segundos después de despegar, una bandada de patos canadienses entró en las dos turbinas. El avión entró en pérdida, el pasaje quedó aterrorizado y el piloto llamó a la base. Tengo que aterrizar inmediatamente. En la base le dicen, el aeropuerto más cercano está a 6 minutos de vuestra posición. El piloto se da cuenta de que no llega, no tiene 6 minutos y toma una decisión muy cruda desde el punto de vista del liderazgo. Es la decisión de aterrizar en el río Hudson. Y ahora la historia contada desde uno de los pasajeros sentado en primera fila, que cuenta 2 años después en un vídeo lo que a él le pasó en esos 2 minutos que él pensaba que eran los 2 últimos minutos de su vida. En primer lugar, percibe que el avión está en serios problemas y de repente oye la voz del comandante por la megafonía del avión, con esa voz firme con la que hablan los comandantes. Vamos a aterrizar en el río Hudson, abróchense los cinturones y prepárense para el impacto. O sea, básicamente nos vamos a matar todos, esa es la conclusión que él saca, ¿no? Normalmente no aterrizamos ahí, sino en las pistas, ¿no? Él cuenta de una manera tragicómica que eso de morirse no es tan emocionante como pueda parecer. Uno piensa que la muerte es un momento donde uno está rodeado de sus seres queridos, ¿verdad? Y se dicen palabras bonitas y de recuerdo. Dice, no, es como malditamente rutinario. O sea, me la voy a pegar dentro de 2 minutos. O sea, yo no había pensado morirme hoy. O sea, no estaba en mis planes, ¿no? Pero, aunque él no es capaz de articularlo en ese momento, hay algo que le pasa por dentro muy profundo. En esa experiencia, él se da cuenta de que hay 3 dimensiones de su vida que andan mal. La primera dimensión es constantes discusiones con su mujer. La segunda dimensión es paso más horas de las que debería en el trabajo, no porque tenga tanto trabajo, sino más bien porque mi vida familiar me resulta frustrante. Y en tercer lugar, veo a mis hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Maldita sea, yo no me puedo morir ahora. Mi vida es un desastre, yo tengo que cambiar esto. Y esa oportunidad le llega porque efectivamente aterrizan y sobreviven todos. Pero cuando él llega esa noche a su casa, toma decisiones específicas y muy claras respecto a la relación con su mujer, a la relación con su familia, a la relación con su trabajo y a la relación con sus hijos. Y cuando 2 años después él cuenta lo que a él le pasó en ese momento de estar a punto de matarse, tú ves que su vida se ha transformado, que su vida ha cambiado. Y no porque se haya convertido en una vida impecable, sin problemas, sino porque ha tomado decisiones y ha tomado las riendas de su vida. Y os preguntaréis, ¿por qué os hablo de esto en el contexto de transformar organizaciones y de innovar? ¿Por qué os hablo de esto, de esta historia, en el contexto de generar sentido de urgencia? Pues el motivo es, fijaos, esta persona alcanza una transformación extraordinaria a través de una situación bien extraordinaria, estar a punto de matarse en el Hudson.
Y yo no quiero quitar ningún mérito a esta transformación, pero normalmente es mucho más difícil lograr una transformación extraordinaria por la vía ordinaria, por el día a día. Así que el reto que tenemos en nuestras organizaciones es ser capaces de crear momentos extraordinarios en nuestro equipo. Momentos extraordinarios que se pueden crear tal vez a través de workshops, de reuniones, donde reconectamos a la gente en torno a una estrategia de trabajo compartida. Y vamos con 30 personas, trabajamos un par de días y al final salimos con esos 15 proyectos que son los que necesita nuestra organización para dar un impulso y transformarse. Y otra vía de transformarse y de generar esos momentos extraordinarios son conversaciones. Tenemos a nuestro alrededor personas que necesitan conversaciones inspiradoras que les reconecten. Hace falta una oleada de conversaciones en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad, en nuestro país, que transformen relaciones deterioradas, que levanten la moral de equipos que están hundidos, que alineen a nuestras gentes en torno a estrategias prometedoras. Y estas son herramientas que los líderes tenemos a nuestro alcance para transformar. Reuniones, conversaciones. La cuarta idea sería bajar el centro de gravedad de la organización. Y ya os decía antes que con frecuencia, en cuanto una organización se hace mediana, nos vamos a la torre de marfil a decidir, ¿no? Y lo que acaba pasando con los mandos medios se parece bastante a esta historia. Para muchos, 20 años de experiencia es un año de experiencia repetido 20 veces. Y eso representa una descapitalización extraordinaria. Tenemos que aprovechar este contexto en el que estamos para rediseñar los puestos de trabajo de nuestra gente y ayudarles mediante estos proyectos matriciales y colaborativos, además de su día a día, a enriquecerse con nuevos retos que les reconecten con la empresa. Así de simple y así de necesario. Y fijaos lo que pasa en una organización donde la gente tiene reto bajo y tiene todavía talento bajo y tiene reto bajo. Están apáticos, ¿verdad? Gente que no ha podido desarrollar su talento y que tiene un reto que es muy bajito, pues están medio apáticos. Si les ponemos un reto medio o alto, pues los ponemos en una situación de preocupación o de ansiedad. Un tipo que tiene poco talento, le pones mucho reto, pues lo bloqueamos, ¿no? Pero esa situación es más bien inusual. Quiero meterme en la segunda columna más bien, donde estamos la mayoría de nosotros que somos talentos medios. Porque los talentos medios con retos bajos estamos aburridos. Con retos medios estamos en una zona de confort, ¿no? Soy un talento medio, tengo un reto medio, estoy bien. Pero eso es un paréntesis que podemos tener de vez en cuando en la vida, en la zona de confort. Pero si no lo cerramos rápido, nos caemos al aburrimiento. Por eso nos hace falta diseñarnos retos que objetivamente superen nuestro talento, porque eso genera un dinamismo interior que nos mete en una actitud muy bonita, que es la expectación. ¿Seré capaz de lograr este reto insensato que me he propuesto para 2016? Y tenemos la tercera columna de la gente con talento alto, que si los tenemos con retos medios o bajos están como relajados o dominando la situación. Pero a esos y a todos los tenemos que meter en una situación completamente distinta, que es el apasionamiento. Y es ese momento en tu vida que se logra, y no es algo que se logra de una vez, uno puede volver a caerse y hay que reconquistarlo, pero es el momento en el que uno contribuye y es consciente de que sus contribuciones tienen un impacto extraordinario en los demás. Y eso es lo que da grandeza a los líderes y lo que da esa profunda satisfacción, que no te la da ni el salario, ni el bonus, ni el reconocimiento, sino el convencimiento de que estás contribuyendo a transformar la vida de mucha gente, de tus colaboradores y, por tanto, también de otras personas, tus clientes. Quinta clave que quiero plantearos es la formulación de un reto de transformación ambicioso y memorable. Es muy difícil alinearse en torno a algo muy genérico. Hace falta ser específico. Fijaos cuando JFK lanza este famoso mensaje: "This nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth." Logra alinear a todo un país en torno a una estrategia bien definida. Una estrategia bien ambiciosa: poner a un hombre en la luna. Un reto que tiene restricciones: hay que traer al tipo vivo de vuelta, no basta con enviarlo, ¿no? Y la tercera es: hay un marco de tiempo antes de que termine la década. Hace años, en aquellos años, hicieron un documental y en la base en la que estaban construyendo en la NASA, ¿no? el cohete que fue a la Luna, le preguntaban a un barrendero que estaba al lado: ¿usted qué está haciendo aquí? Yo estoy poniendo un hombre en la Luna. Ojalá que cualquier persona de nuestras organizaciones, cuando les preguntemos: ¿usted qué está haciendo aquí? Yo estoy transformando esta organización. Tengan la función que tengan.
Para eso hace falta un reto simple y claro. Sexta clave es aprender a trabajar en estructuras matriciales. Una organización contemporánea existe, es una organización en la que la gente tiene la capacidad de trabajar en el día a día, mantiene estas dos naranjas en el aire y en proyectos de transformación. Y aquí algunas consideraciones importantes. Bueno, esto del trabajo colaborativo, siempre me acuerdo de esta viñeta que encontré en una revista norteamericana, ¿no? Oye, vuestra parte del barco se está hundiendo. A veces es lo que nos decimos, ¿no? Cuando las cosas van mal. O sea, tendemos a echarnos la culpa, ¿no? No es una actitud muy propicia para la colaboración, ¿no? Hace años tuve la oportunidad de coincidir en un evento con Tony Blair en Madrid, en Expo Management. Tengo que clarificar que él estaba dando una conferencia en un auditorio muy grande, yo estaba dando una charlita en una especie de cabilla lateral, ¿no? Él forma parte del Who is Who, yo estoy más bien en la categoría de Who is He, pero en fin, queda bien decir que Tony y yo damos conferencias juntos, ¿no? Y él dijo algo que me pareció brillante, haciendo un juego de palabras diciendo que la respuesta a la crisis is not between right and left, but between right and wrong. La respuesta a la mayoría de los problemas que tenemos en nuestras familias, en nuestros equipos, en nuestras empresas, en nuestro país, no lo resuelven o los republicanos o los demócratas, o los de derechas o los de izquierdas, o el departamento de operaciones o el de comercial, o tu vecino o tú. La mayoría de los problemas y de los retos que tenemos hoy solamente se resuelven con la magnanimidad que desarrollemos tú y yo de saber ir del brazo de personas que piensan distinto de nosotros, de trabajar y respetar y trabajar colaborativamente con personas que tienen una ideología distinta, una personalidad distinta, un temperamento distinto, una manera de hablar distinta. Esa capacidad de construir puentes donde otros levantan murallas o quieren levantarlas. Esa capacidad es la que necesitamos en las organizaciones, en nuestros países. Y en muchas organizaciones que son contemporáneas, que tienen poca historia, esto es Skype. Su organigrama se parece a esto. Tienen tribus, tienen chapters, tienen guilds, tienen squads, o sea, tienen toda una serie de equipos matriciales y transversales con distintas funciones que generan un dinamismo en la organización extraordinario y que no se parecen a esas organizaciones de modelo industrial basado en funciones y áreas que se coordinan con cierta dificultad. Aquí, por tanto, es esa capacidad que os decía, ¿no?, de manejar las dos dimensiones en el aire, y esto es muy importante, y utilizar herramientas que faciliten la colaboración. Esto es una plataforma de Microsoft que se llama Yammer. Es como un Facebook para las empresas. Cuando tienes un proceso de esta categoría de transformación, tienes equipos trabajando y utilizas una herramienta como esta para que los equipos se coordinen y vayan exponiendo sus avances y subiendo archivos, la velocidad de crucero de la organización es fascinante. Un pequeño cambio puede lograr un gran impacto, utilizar herramientas que apoyen la transformación. Y termino con la última clave, posiblemente la más importante, y es la capacidad de crear una cultura de colaboración en nuestras organizaciones. Y yo diría que la colaboración tiene dos dimensiones. La primera es la confianza. Fijaos lo que dice Jim Burke, antiguo CEO de Johnson & Johnson. No hay relación humana que funcione sin confianza, ya sea un matrimonio, una amistad o una empresa. La confianza. Y la otra dimensión sería la disciplina. ¿Qué quiero decir con confianza alta y baja? Confianza alta es esa confianza que desarrollas con un colega que acaba siendo un amigo y al final uno ya no sabe si es un amigo o un hermano. Y no quiero decir que todas las relaciones profesionales tengan que ser así. Sí quiero decir que sería muy raro que a lo largo de nuestra vida no desarrollemos ese nivel de amistad tan excepcional con algunas personas que trabajamos. Eso sería confianza alta. ¿Y qué es confianza baja? Confianza baja es básicamente el planteamiento de: mira, a esta organización hay que venir desayunado y llorado. Así que no me cuentes tus problemas, haz tu trabajo y te marchas a casa. Ah, bueno. Un planteamiento un poco antiguo, ¿no? Lo de la disciplina es más claro y ahora lo veremos. Entonces, fijaos lo que pasa en un equipo, por pequeño que sea, o en una gran organización en la que hay problemas de confianza entre nosotros y hay problemas de disciplina. Estamos en una colaboración que es defensiva. Yo hice mi trabajo, tú hiciste el tuyo. Porque si las cosas no funcionan, el problema es el departamento de operaciones. Nos echamos la culpa. No transformamos mucho con este clima. En segundo lugar, tendríamos una colaboración técnica, que es muy propia del mundo anglosajón,
no tenemos mucha confianza entre nosotros porque somos más bien fríos y distantes, pero sí tenemos procesos muy claros y reglas muy claras. Y esto funciona bien en mercados estables en los que no hay que cambiar nada. Pero cuando toca transformar, cuando toca suscitar la creatividad para repensar las reglas que hoy en día nos gobiernan, no te alcanza con una colaboración técnica basada en seguir el protocolo. Tenemos que desarrollar una confianza que nos ayude a construir juntos. En el ámbito latino nos vamos al otro extremo. ¿Qué es la buena onda? ¿Qué es ese qué chévere está todo, ¿no? La gente se lo pasa bien, se divierte, se quiere, eso está muy bien. Pero nuestra falta de disciplina nos introduce en el mundo del bla, bla, bla. Muchas ideas, mucha pasión, pero ¿quién ejecuta esto? ¿Quién lo ejecuta sostenidamente? Por eso lo que sugiero, y antes lo habéis mencionado, hablando de la ejemplar, el modelo ejemplar que tenéis en Medellín, de articulación institucional de empresas públicas y privadas, que es verdaderamente un paradigma para el mundo entero, nos hace falta alcanzar esa sinergia que es un modelo de equipo y de organización completamente distinto. Y para ilustrar este concepto de colaboración sinérgica, dejadme que os cuente una historia que me pasó hace años, cuando iba por la playa en España, en el sur de España, en Huelva, con un viejo Land Rover, con unos amigos. Nos metimos demasiado cerca de la orilla. La arena estaba muy húmeda y el Land Rover viejo y pesado se quedó atascado. Alguien dijo, acelerad y saldréis. Aceleramos y nos hundimos del todo. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Hay que pedir ayuda porque la marea está subiendo y nos explicaron, como entre el agua salada en el motor, se acabó el Land Rover. Así que fuimos a pedir ayuda y encontramos un Suzuki Santana, un 4x4 chiquitito, atamos un cable y dijimos, a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Los dos coches patinan, el cable se tensa, ninguno se mueve. No funciona. La marea sigue subiendo, pero por suerte aparece otro Suzuki Santana y decimos, ahora sí, 2 contra 1. Atamos otro cable y a la de 3 aceleramos. Los 3 coches patinan y ninguno se mueve. Y el segundo conductor de ese Suzuki sale del coche y dice, tenemos un problema. Sí, gracias por diagnosticarlo, pero ¿tienes alguna solución rápida? Y entonces dice, parece que estamos tirando hacia adelante, ¿verdad? Pero nuestras fuerzas están... Y dijimos, no nos es una lección de física, maldita sea, ¿qué hacemos? Poner los coches así. El agua del mar tocaba ya la rueda de la rover. Hicimos un acto de fe y a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Instantáneamente salieron los 3 vehículos. A la primera. En aquel momento, tengo que confesar, yo no hice ninguna consideración sobre liderazgo. Sencillamente me alegré de no tener que pagar un Land Rover, ¿no? Pero pensando en una metáfora que sirva para ilustrar la importancia de la unidad en los equipos, en las familias, en las empresas, en las ciudades, en los departamentos, en los países, la importancia de la unidad, me vino esta historia a la cabeza. Porque muchas veces todos decimos, yo me estoy partiendo la cara por esta empresa, yo me estoy partiendo la cara por este equipo. Y el otro también lo dice y el otro también. Pero estamos desalineados. Y esa falta de alineación no es que nos haga ir más lentos, es que nos paraliza. Y en la raíz de esa falta de alineación hay problemas de confianza personal que requieren conversaciones que restauren relaciones deterioradas. Y en la raíz de esa parálisis hay indisciplina que se ha hecho parte del paisaje en nuestra organización y que tenemos que sacudir con decisiones firmes y con criterios claros a partir de cierto momento. Por tanto, un líder que en una organización observa que no hay suficiente velocidad de crucero tiene que diagnosticar muy bien cuáles son los problemas de confianza que hay en este equipo, cuáles son los problemas de disciplina que hay en este equipo y tomar decisiones concretas y específicas en las próximas semanas para abordarlas. Si no, no tiene legitimidad para quejarse de la disfuncionalidad de ese equipo. Esa es responsabilidad de un líder. Bien, sé que resulta más o menos fácil hablar de todo esto, confianza, disciplina en términos generales, pero me gustaría acercar un poco el zoom a ti y a mí. ¿Qué tal andamos tú y yo de disciplina? Déjame que te muestre algunas fotografías que a lo mejor te sirven para hacer un poco de examen de tu disciplina. Algunos diréis, hombre, mi escritorio no está tan desorganizado, ¿no? Normalmente la gente que tiene un escritorio así suele tener un fondo de escritorio así.
La gente que tiene un fondo de escritorio así suele ser gente que lee los emails en su teléfono celular. No los marca como no leídos, luego no los encuentra y hay que enviarle 3 o 4 veces un email para que haga algo. Eso genera un ruido extraordinario en una organización. Bueno, son manifestaciones de indisciplina que se pueden dar en, qué sé yo, saltarse la dieta. Son distintas maneras de que la indisciplina se apodere de nuestros hábitos, quedarse por la noche haciendo actividades que te quitan energía. Y todo esto al final acaba restando fuerza a tu capacidad de transformar. Te levantas tarde, siempre hay excusas, el trancón, etc. Fijaos, de los operados de bypass, solamente el 10% cambia de hábitos alimenticios. La mayoría de la gente no tiene la voluntad, la fuerza de voluntad para hacer lo que dice el médico y se están jugando su salud como en una ruleta rusa cada vez que comen lo que no deben. Así que mi sugerencia es, si notas que hay indisciplina en tu vida o la de otros, empieza por cosas concretas y específicas. ¿Qué tal poner tu teléfono en modo vuelo cuando estás comiendo con la familia? Es una cosa pequeña al alcance de tu bolsillo, pero esos pequeños esfuerzos te dan la musculatura interior que te hace falta para mirar al rostro a tus colegas, a tus colaboradores y pedirles que hagan esfuerzos extraordinarios. Y eso es lo que nos toca cuando estamos liderando. Y si nosotros no vamos por delante con esos pequeños esfuerzos, no tenemos credibilidad. Si tienes dudas en qué puedes mejorar, pregúntale a tu señora que te va a decir la listita completa, o a tu marido también te la va a decir. Pero esas luchas específicas son las que nos dan la fuerza para transformar. Y la segunda es confianza. ¿Tengo yo la capacidad de generar confianza con personas que son distintas de mi manera de ser, de mi temperamento? Fijaos, Warren Buffett dice algo muy sabio. Cuando contrato personas, busco 3 cualidades: integridad, inteligencia y un alto nivel de energía. Pero si no tienes la primera, las otras 2 pueden matarte. Obviamente, para tener integridad necesitamos valores. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son mis valores? No son los que dicen las encuestas, ¿cuáles son tus valores? ¿Tienes valores superiores a ti mismo? ¿Hay algo que esté por encima del cómo me siento yo en este momento de mi vida? ¿O cómo me siento yo en esta relación? ¿Hay algo que esté por encima de la probada volatilidad de nuestros sentimientos en una fría tarde de invierno en el que parece que el mundo se derrumba? ¿Hay algo que esté por encima de esa volatilidad, que son los valores sólidos que fundamentan mi vida? ¿Vivo como pienso? ¿Hago lo que digo? Son preguntas difíciles para ti y para mí. Son preguntas exigentes, porque puede ser que muchas veces no estemos a la altura de nuestros valores en nuestra vida, y eso resquebraja nuestra integridad y nuestra capacidad de liderar. Fijaos lo que dice Gandhi: una persona no puede hacer lo correcto en un área de su vida mientras que se dedica a hacer lo incorrecto en otra área. La vida es un todo indivisible. Se puede ser muy buen líder y muy mal padre, no cuadra. Se puede ser muy buen colega, muy buen colaborador y muy mal hermano, tampoco cuadra. Somos uno. Y sé que estas preguntas punzan y duelen porque uno dice, no sé si yo tengo la legitimidad para pararme delante de mis colaboradores y pedirles que hagan un esfuerzo extraordinario, porque yo en mi vida tengo fisuras. No es que haya roto un plato, sino es que he roto vajillas completas. Por eso me parece más actual que nunca esta frase de Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al mismo tiempo esta frase me parece especialmente esperanzadora, porque no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Y no importa lo hondo que hayamos caído. Una persona que se esfuerza puede mirarte al rostro y pedirte que hagas un esfuerzo extraordinario, aunque se haya caído, aunque se haya tropezado y aunque se haya derrumbado, en algo pequeño, mediano o grande. Y esa capacidad de levantarse y de seguir luchando está al alcance de cada uno de nosotros. Con 2 maneras muy concretas que os sugiero. La primera es pedir perdón a quien haya que pedírselo. A un familiar, a un colega, a un jefe, a una persona de tu equipo. Tal vez a Dios, a quien quiera que se lo tengas que pedir, pídele perdón. Y en segundo lugar, cumple compromisos concretos y específicos. ¿En qué estás luchando tú esta semana, este mes? ¿En qué cosas concretas? Porque si no pasamos por el gimnasio del alma, no tenemos la musculatura interior ni la integridad de poder mirar a los demás y pedirles que hagan esfuerzos extraordinarios. Quisiera terminar con 2
diapositivas. Una con un dato que es el 82% de las transformaciones fracasan. Sé que podría haber dicho esto desde el principio, a lo mejor me dice, bueno, pues ya no le pongo tanta atención. Y fallan por 3 motivos. Falta de liderazgo, o sea, incapacidad de los líderes para inspirar verdaderamente a sus equipos. Falta de metodología, que puede ser o bien por tener una metodología demasiado compleja o por no tener ninguna. Y en último lugar, disciplina para ejecutar esos proyectos de transformación o de innovación en nuestras organizaciones. Quisiera terminar con una última idea, y es una historia que me contaron de la Madre Teresa, a la que invitaron a un evento empresarial como este hace bastantes años, con ocasión del 50 aniversario de Naciones Unidas. Era un evento en San Francisco en el que estaban los grandes gurús del momento, del management. Tom Peters, se me ha ido el nombre. Bueno, varios de los grandes autores norteamericanos que tenían publicaciones sobre liderazgo en aquel momento. Y todos estaban hablando de transformación, de liderazgo, etc. Nadie sabe muy bien cómo llegaron a convencer a la Madre Teresa, una pobre monjita, a que fuese a un evento empresarial. Ella se resistió, pero tal fue su insistencia que acudió a dar unas palabras finales en el evento. ¿Sabéis que en estos eventos suele haber unas hojas de evaluación donde se puntúa a los speakers? La Madre Teresa ni estaba en esa hoja. Pero cuando terminó de hablar, muchos de los asistentes, de modo espontáneo, apuntaron su nombre en la lista y la puntuaron de lejos por encima de los grandes gurús del momento. Y lo más sorprendente es que la Madre Teresa apenas habló 30 segundos. Subió al escenario con ese cuerpo pequeño que tenía, pero con esa alma gigante y con esa presencia escénica. Miró a la audiencia y les preguntó: así que ustedes están aquí porque quieren cambiar a su gente. But do you know your people? And do you love them? ¿Conocéis a vuestra gente? ¿Queréis a vuestra gente? Y se marchó. Las palabras de la Madre Teresa quedaron flotando en aquella sala, y así me gustaría dejarlas aquí hoy en esta asamblea de la Cámara de Comercio, porque sinceramente no he encontrado a ningún autor, a ninguna experiencia con un mensaje de transformación más simple y más arrollador que este. Conocer a la gente y querer a la gente. Muchas gracias.